grados centígrados ya en Bogotá. Oye, Néstor, mira, desde el ejército, mis amigos me cuentan que este caso del mayor general Cardoso no es la primera vez que se presenta en la institución, que está el caso del general Alejandro Uribe Guzmán, que fue inicialmente jefe del Estado Mayor General del Ejército por allá en el año 32, entre el 1 de agosto del 32 y el 9 de enero del 34, durante el conflicto bélico que se tuvo con Perú, y que luego fue vuelto a llamar, estando en retiro, hacia el año 1 de julio del 37 y el 11 de abril del 38. A ver, padre, lo que quiere decir eso es que están informando desde el ejército que el caso del general Cardoso no es la primera vez que llaman del retiro a alguien para asumir. Es más, y yo le tengo un segundo caso. Señor. Coronel en retiro Régulo Gaitán Patiño, en el Bogotazo, fue traído del retiro. Pero eso fue policía. No, inicialmente lo traen en ese momento para que sea director de la policía ante la politización evidente que se presentaba en la época violenta de la política en Colombia, el Bogotazo, pero luego Laureano Gómez lo designa como comandante del ejército, años después. El coronel Régulo Gaitán Patiño llegó a ser muy importante, llegó a ser ministro. También es un caso similar. Tomo nota que el general Cardoso no será el primer militar que regresa al ejército colombiano en condición de reintegrado. Ahora, Ricardo, lo importante es que el general Cardoso vuelve al ejército, no es que lo nombran comandante del ejército, lo reintegran al ejército, claro, tal y como sucedió con el general Salamanca, director de la policía, que había salido de la policía y hoy lo vemos vistiendo de uniforme. Así es, como el caso del general Teodoro Campo en el primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En este caso, por la antigüedad que tenía en las fuerzas el general Cardoso, que es del mismo curso del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, no implica que haya una barrida de oficiales, y eso es importante. O sea, no se rompe la línea de mando. No se rompe aquí ninguna línea de mando, y esa es otra de las consideraciones que seguramente tuvieron en cuenta para un gran el regreso oficial. de este hombre. Sí. Fue el segundo en su curso, es ingeniero industrial. El general Cardoso. El general, de 400 cadetes que entraron, él fue el segundo, se graduó como el segundo en su curso. Hablan bien de ese general. Es ingeniero industrial, conoce la guerra, pero es realmente un gerente. Le hago una pregunta. Como usted tiene fuentes que le están escribiendo en este momento, si es tan bueno, ¿por qué lo sacó el presidente Petro en agosto? Buena pregunta. No, Néstor, él salió en la barrida, acuérdese, cuando sacaron por lo menos 40 generales. No cuando salieron no tiene investigaciones de ningún tipo. Padre, entiendo perfectamente, y a mí me está pasando lo mismo, me llegan mensajes muy elogiosos del nuevo comandante del ejército. Pero en general, siempre que llega un comandante del ejército, dicen es muy bueno, y el que se va era muy malo. Eso siempre pasa. Y así están diciendo lo mismo del general Ospina, que era un general lleno de problemas, que etcétera, etcétera. Pero pregúntele, pero quiero la respuesta para que usted le diga a sus amigos que le están escribiendo si el general Cardoso es tan bueno. Lo que pasa es que normalmente eligen uno solo. Entonces tú tienes o a Aurelio o a Héctor. Puede ser que haya habido un problema de línea de mando. Tú eliges a Aurelio. Puede ser que haya habido un problema de línea de mando respecto de la persona que iba a comandar el ejército y él tuviera más antigüedad. Es que son del mismo curso tres generales. El general Elder Giraldo, el general que es el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Ospina, que es el saliente comandante del ejército, y el general Cardoso. Entonces, cuando usted tiene a dos generales del mismo curso y usted se decanta, decide por uno, el otro no puede seguir en la fuerza. Eso es. Tan es así que inmediatamente lo vincularon a Indumil. Claro, es que ese es un indicador importante. Hasta hoy es vicepresidente de Indumil. Por eso, pero lo nombraron a Indumil sigo haciendo la misma pregunta. Si es tan bueno, ¿por qué no lo pusieron de presidente de Indumil? Y él... No, este señor, el general Cardoso, es vicepresidente de Indumil. Pero en principio, el presidente de Indumil, entre otras cosas, es un coronel. Sí, pero eso en el segundo momento. En el primer momento había un general que estaba por encima de la línea de mando que Cardoso. Hasta enero de este año. Llega el coronel y mire, qué interesante eso, porque eso da una buena condición. Pero es cierto que hay una cosa rara. Estoy haciendo preguntas. Porque evidentemente traer un segundo de Indumil a que comande el ejército, pues es un poco raro.
No, pues claro que es rarísimo. Porque ni siquiera es el primero de Indumil, sino el segundo. No, lo que pasa es que el primero de Indumil es un coronel. Entonces no tendría sentido ponerlo. Si el general Cardoso. No digo, porque no era primero de Indumil. Si el general, esa es mi pregunta. Pero una cosa, el coronel Mazo, presidente de Indumil, es muy cercano al ministro Iván Velázquez. El general Cardoso, si es tan bueno, yo pregunto por qué lo sacaron en agosto del 2020. Bueno, ahora, si ustedes me dicen por línea de mando. Si es tan bueno, si les parece tan bueno, ¿por qué no era el presidente de Indumil, sino el vicepresidente de Indumil? Ahora, es tan buena persona, podría uno decir, que se dejó hacer todo eso. Porque un general que puede ser comandante del ejército, pues lo van a nombrar de segundo en Indumil, pues dice, sobre todo si hay un coronel. No se llama retiro, eso se llama que hacen parte de la reserva activa. Me confirman que lo afectó la escala de ascenso en su momento. Parte de la reserva activa. Y claramente esto es una costumbre contraria a lo que siempre se ha hecho en el ejército y en las fuerzas. Aquí hay una cosa extraordinaria, claramente. Seguramente tienen razón quienes les están escribiendo a Ospina diciendo que en el Bogotazo pasó, al padre Linero diciendo que hace 100 años, en 1930 y pico, seguramente hay que buscar muy lejos en la historia. Total. Pero no es usual, y mucho menos desde cuando en el gobierno de Gaviria se decidió darle la comandancia de las fuerzas militares a un civil. Pues el ministro de Defensa, digamos, es civil, y entonces se respetaba la línea de mando. Y había generales que llegaban en línea de sucesión a la comandancia. Lo que es cierto es que hubo un error en la primera designación. Cuando se designó al general Ospina como comandante del ejército, hubo un error que quedó probado además con sus actuaciones en el comando del ejército, y ahora lo están enmendando. Y claramente han debido nombrar quizá a este que están nombrando ahora, lo han debido nombrar hace año y medio. Si el general Ospina fue un error, por eso yo me anticipaba, padre, y le decía, siempre que sale un general, eso de inmediato comienza la hoguera, ¿no? Que el general Ospina era muy malo y que eso fue un error. Pero en este caso sí era malo. Pero es que Néstor, en este caso sí había varios ejemplos de actuaciones. Bueno, la más reciente, Néstor. El error que comete el presidente Petro, lo contamos aquí, con las cifras de armamento. Gracias. Las cifras de armamento que se está perdiendo de las fuerzas, efectivamente fue erróneo y fue responsabilidad del general Luis Ospina. De acuerdo. Eso fue no un error, eso fue un horror. Así es. Se inventaron e indujeron al error al presidente Gustavo Petro, que terminó leyendo mal una columna. En ese momento, Ricardo, el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, no estaba en Colombia. Estaba en Brasil. Sí, pero y entonces va Ospina, se salta al general Giraldo. Y al ministro de Defensa. Y al ministro de Defensa él también. Nunca les mostró las cifras a sus superiores. Directamente se las entrega al presidente y no se las explica al presidente. Sin saber cómo leerlas el presidente y lo hace cometer un error. Y Néstor, acá el problema con la reincorporación de una persona que estaba fuera de la línea de mando es el mensaje que le envía el gobierno del presidente Gustavo Petro a los generales que venían en ascenso hacia ser comandantes. Es un mensaje de que ellos no estaban listos o que no son suficientemente buenos para llegar a la línea de mando, y por bueno que sea el general Cardoso, yo también lo conozco, es un muy buen oficial, es una excelente carrera en el ejército, mandan un mensaje a los que venían abajo en la línea de mando de que no van a poder llegar. Eso desincentiva, desmotiva, etcétera, Daniel, y es un error grave. Sabe que me sorprende que en la evaluación, Ricardo, de por qué se va el general Ospina, no han mencionado lo que me parece más importante, porque es terrible, dramáticamente terrible la situación de orden público. Es que esa es la coyuntura. Él es el comandante del ejército. Ese es el elemento que termina llevando al presidente a tomar la decisión de cambiar al comandante del ejército. Que el general Ospina mandó seguir ¿a quién era? Al profesor de inglés. Profesor Leonardo Colmenares. Ese es un tema personal. Yo tengo entendido que está andando una investigación. Suena muy feo, la verdad. Pues la Procuraduría está indagando. Por eso, pero lo vincularon a las FARC, se le inventaron un expediente diciendo que pertenecía al Frente Carolina Ramírez de las FARC para hacer interceptaciones. Pero pues es gravísimo también, o sea, ¿cómo así que uno manda a interceptar al profesor de inglés o a un posible amante de la esposa con el aparato del Estado? Pues gravísimo, alguien hacia el frente del ejército, de cualquier órgano de inteligencia. Luis Ernesto, no lo sacaron cuando se conoció. Sí hay investigación sobre eso. Por eso, hay una investigación, es lo que estoy diciendo, que no ha terminado.
Pero lo grueso no es el tema del profesor y de su señora. Es en la coyuntura en la que Néstor, lo sacan, que es una situación de orden público que claramente pareciera Néstor, este cambio que se el parece... gobierno le está diciendo a quien es el comandante del ejército todavía, pues que se equivocó, que no planeó adecuadamente la operación en el Cauca, que no hay control territorial y que él es el responsable, eso sí es claro. Y que llega un comandante del ejército más operativo. Importante, Luis Ernesto, que en medio de esta barbarie de los disidentes de las FARC, el comandante del ejército no tuvo la competencia para controlar la situación de orden público. Néstor, para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales sobre el tema, la descabezada del comandante del ejército y la inusual restitución de un general que había sido llamado a calificar servicios. Inusual restitución que también vimos en la policía. Que vuelve a comandar el ejército. Señor. Inusual restitución que también vimos en la policía, y eso refleja, creo yo, un desacierto como el gobierno abordó al inicio de su mandato la relación con las fuerzas, tanto de policía como del ejército, con profunda desconfianza, y esa profunda desconfianza las llevó a retirar oficiales que podían haber estado en servicio activo, como este general. Claro, Salamanca salió todavía en el mando del presidente Iván Duque, pero que muchos oficiales, pues de muy buenas condiciones, terminaron pagando, digamos, los platos rotos de algunas sospechas de corrupción o algunas sospechas de malos manejos que tenían miembros de la fuerza pública que estaban por debajo en la línea de mando. Entonces, como lo explicaban ahora, si yo estoy de 13 en la línea de mando o de 5 en la línea de mando y sospechan del que está de 7, 8 y 9, pues soy efecto y daño colateral de esa decisión de descabezar. Y pues es lamentable, porque realmente lo que tienen en formación y lo que ha invertido el Estado colombiano en formación de todos estos oficiales, tanto del ejército como de la policía, como de la armada, pues son cuantiosos recursos para tener justamente oficiales muy bien preparados, que conozcan el terreno, que tengan además cursos que han pagado todos los colombianos, y por eso es tan importante que las bajas se vayan dando de manera gradual y muy... La otra razón para sacar al general Ospina es no tener que sacar al ministro, ¿no? En la medida en que usted descabeza al comandante del ejército, con razón, sin duda, la situación de orden público está completamente salida de control, pues de alguna manera se quema el fusible y el ministro de la Defensa se mantiene ahí y nadie lo cuestiona. ¿Qué es el fusible? María Consuelo, al ministro de Defensa le están preparando, y hay una gran inconformidad inclusive de personas dentro del gobierno. Por ejemplo, recuerde usted, la vicepresidenta Francia Márquez es caucana. Sí. Y ayer estuvo, y la gente de su departamento le reclama cómo es posible que hayamos retrocedido tanto en el tema de orden público. Y el ministro es el responsable. Lo que pasa es que al cambiar al comandante del ejército, pues de alguna manera se distrae la responsabilidad política. Pero también puede ser el apoyo del presidente, ¿no? Sí, pero también puede ser una decisión operativa. Pero mire, Néstor, indudablemente el contexto de cómo la noticia se presentó ayer no podía ser peor. Es decir, independientemente de si el general que entra es bueno y el que sale no es bueno, independientemente de si el cambio en sí o no tiene antecedentes históricos, el contexto de una fuerte ofensiva, como no veíamos hace muchos años, de las disidencias de las FARC en todo el norte del Cauca, en Dagua, Valle del Cauca, las imágenes transmitidas a todas partes de las balaceras, de los policías refugiándose detrás de muros con sus fusiles, etcétera. Esto solo va a transmitir al país, a la opinión pública en general, la idea de que el gobierno, ni siquiera sé si decir perdió el control, porque no es claro que lo haya tenido en alguna ocasión, pero claramente no tiene control de la situación de orden público, no sabe qué hacer, el ministro de Defensa no aparece por ningún lado, el gobierno da lo que parecerían ser patadas de ahogado. El ministro de Defensa estuvo ayer en el Consejo de Seguridad en Popayán. No es que el ministro no aparezca. Claro, de hecho, el ministro de Defensa dice que lo que está pasando con disidentes de las FARC es la reacción a operativos del ejército. Esto es lo que suelen decir siempre. Claro, que eso han dicho siempre, sí. Que este estertor del terrorismo es porque los están... Pero claro, golpeando. Yo creo que con el ministro de Defensa hay una cosa que es importante, y es que tenemos un ministro de Defensa que es distinto a lo que veníamos acostumbrados. El ministro de Defensa que solíamos tener era un ministro, primero, que hablaba mucho, y segundo, que cometía, a mi modo de ver, un enorme error, que era convertirse en el vocero de la fuerza pública
y no en quien la controla. Cuando se nombra un ministro de Defensa Civil es para que el control de la fuerza pública esté en manos de los civiles y no de los uniformados. Ningún ministro de Defensa, bueno, al principio Rafael Pardo y los primeros ministros, pero después del presidente Uribe, sí, pero lo que le quiero decir es, cualquiera que sea el sentido, el ministro de Defensa tiene que tener controlada la situación de orden público. Pero tiene que tener controlada la fuerza pública. Es que lo que hacían los ministros de Defensa era convertirse en una especie de generales sin uniforme y de decir todo lo que los generales querían. Y aquí claramente hay un ministro que es completamente distinto. Este es un ministro que mantiene el control civil de la fuerza pública. Uno de cuyos temas, por supuesto, es el tema de la corrupción, que es enorme en la fuerza pública. Pero yo sí discrepo profundamente, porque es que no se nombró ni a un veedor ni a un procurador para la fuerza pública. Lo que necesitamos es un ministro, alguien que represente a los soldados, a los infantes de Marina en el Consejo de Ministros. Y desde una posición civil tiene que liderar la política de seguridad. El más alto liderazgo. Y si algo es totalmente cuestionable del ministro Iván Velázquez, es su liderazgo. O sea, es que hasta en la voz se le siente la sumisión. O sea, es claramente... Pero no la sumisión a los militares. El ministro de Defensa... A todos se le siente... peor, a los grupos al margen de la ley. Peor. Es un ministro ponderado, a mi modo de ver, que, insisto, no representa la fuerza pública. Eso no es conceptualmente correcto. No habla por ellos, no los defiende. Al contrario, el ministro de Defensa tiene que ser, así está en los libros, es para tener el control civil de la fuerza pública. Ese es el valor de tener un ministro de Defensa civil. Del amor por el uniforme, porque prácticamente los que generan la fuerza es vergüenza. Para eso nombran de ministro a un general, a un uniformado. Si tiene que hacer todo eso que está diciendo María Consuelo, es mejor que sea un general. El valor y el honor militar. Es que él no lo respeta, se le nota. Porque Gustavo Petro, hace 4 años, por esta época, ante las masacres, ante los problemas de orden público, le pedía la renuncia al ministro de Defensa, porque decía, porque el ministro para eso es, entre otras cosas, para que asuma la responsabilidad política que no pueden asumir los miembros de la fuerza pública. Pero estamos de acuerdo en que aquí entonces hay un grado alto de responsabilidad política. Sin duda, claro, el ministro obviamente tiene que responder políticamente por el orden público, pero yo lo que estoy significando es, hay un ministro distinto aquí. Desde el año 98 para acá, estamos convencidos que el ministro civil es una especie de caricatura de un general y que sale y habla duro y grita ajúa y hace tonterías de esas. No, se trata de un ministro que tiene el control civil de la fuerza pública, que no la representa, tiene el control civil de la fuerza Ramírez, que fue la primera ministra mujer de Colombia, nunca intentó ni imitar a los militares, ni gritar ajúa. Hizo un trabajo de depuración importantísimo en lo administrativo. Todo el mundo se lo reconoce, pero representaba a los soldados y policías de Colombia. Y ahí está el problema, porque no podía controlarlos, y entonces pasaron los falsos positivos, pasaron los problemas de corrupción, pasaron todo tipo de problemas. Fueron con Juan Manuel Santos. Los falsos positivos no fueron con ella, sí. Los falsos positivos pasaron durante 2 décadas en Colombia. 7:04 minutos. A propósito del cambio de comandante del ejército, quienes quieran opinar sobre responsabilidades, en segundos, a propósito de este tema, un ministro caucano que estuvo en el Consejo de Seguridad de ayer. Estás escuchando Blue Radio.